bajo la dirigencia del comandante Hugo Rafael Chávez Frías y con el proyecto que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y empezamos a decir, un momentico, vamos a hablar de derechos, no del derecho egoísta e individual, como plantea mucha gente, sino vamos a hablar del derecho que todos como colectividad tenemos a ser felices. Dentro de esos derechos, entonces la propiedad, si yo no estoy utilizando la propiedad que tiene vocación agrícola para los fines de la seguridad agroalimentaria, bueno, el Estado tiene que intervenir y repartirlas en cooperativas, en núcleos endógenos, en fondos zamoranos, precisamente para que se haga la producción necesaria y eso pueda satisfacer las necesidades de la población. Es un poco el sentido. Un Estado que importa el 80% de los bienes alimenticios que consume, tiene que ver con mucho cuidado de la propiedad de la tierra. Claro, y es que es grave eso. ¿Y qué es lo que ocurre? Por ejemplo, las tierras del sur del lago están catalogadas como, creo que son las terceras o cuartas tierras más fértiles del mundo. Sin embargo, las tienen para el pastoreo de ganado. Y el pastoreo de ganado te erosiona las capas vegetales bajo un proceso irreversible, que es lo que ha dicho el Estado. Nosotros tenemos que preservar esas tierras para la agricultura, porque tenemos que proteger los derechos de las generaciones futuras. Esas no son tierras para ganado, esas son tierras para agricultura. Y el daño ecológico y el daño para las generaciones futuras que se hace es enorme. Podemos hablar de Barinas y las tierras de Barinas. Una persona que dice ser propietario de 8.400 hectáreas y lo único que justifica es que está sembrando 200 hectáreas de maíz y que tiene 7.000 cabezas de ganado que te pueden caber en 1.000 hectáreas. Ah, bueno, entonces, ¿qué estás haciendo con las otras 7.000 hectáreas? Evidentemente que será un fondo improductivo, como establece la ley de tierra. El Estado está obligado a intervenir y dentro de esa intervención del Estado está obligado a hacer justicia social y repartírselo a las cooperativas agrícolas para que esas cooperativas agrícolas pues hagan la producción necesaria para satisfacer eso que tú acabas de señalar muy bien, ese déficit que nosotros tenemos porque importamos más del 80% de lo que comemos. De alguna manera tenemos que solventarlo, porque si no nunca vamos a ser un país soberano. Pero no vamos a ser estamos hablando de lo elemental y lo elemental, que es los alimentos. Claro, claro, y por eso es que vienen las intervenciones del Estado. ¿Intervengo para qué? Primero, para preservar los hábitats, para preservar los ecosistemas, para preservar la fertilidad de la tierra hacia las generaciones futuras. Segundo, intervengo ¿para qué? Para establecer elementos de justicia social y por lo tanto repartir la tierra en las personas que se comprometen a trabajar y a producir en la tierra aquello para lo cual está habilitada esa tierra. En tercer lugar, ¿por qué? Ah, bueno, porque es que todo el mundo estaba acostumbrado a que aquí existe un Estado alcahueta, de que aquí existía un Estado, como decían a principios del siglo XIX, el Estado del laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, un Estado policía, espectador, mientras en la sociedad los más poderosos se comían a los más débiles. Y eso trajo como consecuencia que también tengamos un 80% de excluidos sociales que los estamos incluyendo en este proceso revolucionario. Por eso es que es revolución. Y por eso es que es el paso adelante. Y por eso es que hay que tumbar aquellas viejas estructuras para construir un modelo de Estado más justo. Sí, el proceso de cambio, ¿no? De una otra manera tiene que tocar la propiedad, y sobre todo la propiedad de la tierra, porque si en alguna parte hay exclusión y hay desigualdad, es en el caso de la propiedad de la tierra. Inclusive, todavía aquí hay propietarios, hacendados, que tratan a los trabajadores, a la gente del campo como si fueran sus esclavos. Todavía le tienen un abasto, una cosa donde... Le pagan con ficha y ellos tienen que comprar en el abasto del propio hacendado. Es decir, él cobra y se da el vuelto, lo que evidentemente es contrario a todo sistema de justicia. Esa es una forma esclavista. Pero es que hay gente que nació con una mentalidad que era lo que analizaba muy bien Herrera Luque, con mentalidad de amo del valle. Y este proceso y el comandante Hugo Rafael Chávez Frías esencialmente, ¿qué es lo que está haciendo? Romper con esa manera de que algunos tenían de ver al resto de la población, así como rompimos con una casta en PDVSA, esa casta que se decía meritocrática, esa casta que se decía, bueno, ellos creían que venían de Júpiter, de otro país o de otro mundo.
Bueno, y se rompió con esa casta. Ahorita vamos a romper la casta de los latifundistas, tendremos que romper otras castas para poder lograr precisamente ese estado de igualdad, ese estado de solidaridad, ese estado de humanismo real en el que creemos todos nosotros. Porque la campaña mediática está realmente horrorizada porque presuntamente la hacienda, el hato marqueseño era un dichado de virtudes, una cosa que... Pero te repito, eran 200 hectáreas de cultivo de maíz y 7.000 cabezas de ganado. Para 8.400 hectáreas, evidentemente que más de 7.000 hectáreas estaban siendo no productivas y el Estado no es que tenía el derecho, tenía el deber y la obligación de hacer esas intervenciones, como la hizo en Caicara de Maturín con la Heinz, como se hicieron ahora, hace poco con 6 fincas donde se traficaba droga y todo lo demás, porque ahí sí hubo una confiscación, en los otros no. Bueno, para eso está el Estado. Nosotros creamos un Estado precisamente para acercar la justicia al resto de los ciudadanos. Doctor, aquí tenemos una llamada de la amiga Reina Noguera de Propatria. Gracias a todos los amigos de Propatria. Saludos a los grandes amigos de Propatria. A la gente del bloque 6 que me contaron por allá de la Loma, a la señora María y toda esa gente por allá. La amiga Reina le pregunta o diserta, Bolívar tenía muchas propiedades y las entregó y podemos decir que hasta la distribuyó, murió más bien pobre. ¿Fue Bolívar socialista? Absolutamente sí. Bolívar se formó en el pensamiento del socialismo utópico, eso nos lo escondieron a nosotros. A nosotros nos decían, bueno, Bolívar leyó a Jean Jacobo Rousseau, leyó a Montesquieu, con Montesquieu que vino a la echadera de broma del presidente diciendo que yo era Escarrié. Bueno, pero es que Bolívar también se formó con Proudhon, con Ferdinand Lasalle, que era el socialismo utópico, con Owens, que era el socialismo utópico. Bolívar fue un socialista precientífico. Fíjate que el método de análisis social del Libertador fue la dialéctica, que es el materialismo histórico. Y a su vez la actuación del Libertador, cuando en 1816 y 1817 hace las grandes reparticiones de tierra, y que él pide que se las apruebe el Congreso de Angostura, cuando libera a los esclavos y pide que se la apruebe el Congreso de Angostura, cuando crea la educación republicana en general y pide que se la aprueben en el Congreso de Angostura, donde lamentablemente el Libertador comete el error de convocar a los latifundistas como congresistas que habían sido los de la Constitución de 1811. Y le negaron al Libertador esas 3 premisas fundamentales de la justicia social. El Libertador cuando hablaba, o sea, ¿cuál es el modelo ideal? Él decía una justa e igualitaria sociedad libre. Uy, ese es socialismo. Cuando el Libertador hablaba de una educación republicana en general para todos, eso es socialismo. Cuando planteaba la mayor suma de felicidad posible, cuando decía la justicia es la primera virtud republicana que la tienen que aprender los niños, claro que eso es socialismo. Cuando repartió las tierras era socialismo. Es decir, yo creo que el Libertador fue un socialista. Por eso yo siempre he planteado que nosotros estamos ahorita haciendo una revolución socialista bolivariana, basada en el pensamiento socialista del Libertador y por supuesto en el socialismo científico, en el materialismo histórico, sobre la base de un método de análisis social, es que nosotros estamos haciendo una revolución socialista, pero bajo la guía y el pensamiento del Libertador. Es que si alguna virtud tiene este proceso, es que nosotros tenemos que releer la historia y releer a Bolívar y hasta leerlo, porque como usted decía, había una parte de Bolívar que estaba oculta, que no la tenían escondida, que no convenía que se supiese. Nos daban una historia mocha. Yo lo he dicho en muchos foros. A nosotros cuando el terremoto de 1812 nos dicen que Bolívar se paró sobre unos escombros y dijo, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y la haremos obedecer. Eso sí lo dijo el Libertador.